Gracias, ingeniero. Bueno, listo, ya está grabando. Entonces, estas son las múltiples representaciones de los sistemas, ¿no? Entonces, relaciones entrada-salida a través de ecuaciones de diferencia, ecuaciones en el dominio del tiempo, ¿no? Estructuras, vamos a ver bloques funcionales en el dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia, la respuesta del impulso, que es lo que vamos a revisar más a continuación. Funciones de transferencia, el dominio de la frecuencia. Si trabajamos con sistemas continuos, utilizamos Laplace para obtener las funciones de transferencia. Si trabajamos con sistemas discretos, es lo que vamos a revisar en temas posteriores, utilizamos la transformada Z. Y teniendo los polos y los ceros, ¿sí?, de la función de transferencia, las raíces del numerador y el denominador, pues podemos representar los sistemas en diagramas de polos y ceros, ¿no? Entonces, en plano complejo S, a través de semiplanos, los lugares geométricos polos y ceros se representan a través de semiplanos, y llegar al momento en que vamos a ver que los sistemas discretos se representan en diagramas polos y ceros en el plano complejo Z, pero esos lugares geométricos polos y ceros no son semiplanos, sino circunferencias centradas en el origen, ¿no? Y ahí analizaremos todo lo correspondiente a la dinámica del sistema. Y la otra forma es la respuesta en frecuencia. Entonces, digamos que para caso de sistemas continuos, si tenemos un sistema que tiene una representación, su función de transferencia en términos de Laplace, si hacemos un cambio de variable, si es J omega, pues vamos a tener la representación del sistema en la frecuencia, ¿no? Y la representación del sistema en la frecuencia, pues nos va a permitir, ¿sí?, despejar de esa función o extraer una componente real, ¿cierto?, de G de J omega, más una componente imaginaria de G de J omega, ¿no? Entonces, digamos que esta representación rectangular del sistema en la frecuencia, pues nos permite graficar los diagramas polares, ¿no? Los diagramas de polares o de Nyquist. Y si a estos valores que están en un formato rectangular complejo los llevamos a un formato polar, entonces pues, calculamos la magnitud de G J omega, dependiendo de la fase de G J omega, pues aquí lo que graficamos es magnitud y fase del sistema, ¿no? Y aquí es donde se obtienen los diagramas de Bode, ¿no? Entonces, aquí podemos observar cómo es el comportamiento del sistema cuando la frecuencia varía, ¿no?, en su componente real, en su componente imaginaria, y a partir de ahí, pues, saber cuál es su magnitud conforme crece o conforme varía la frecuencia, como en la fase conforme varía la frecuencia. Entonces, son diferentes formas de representar los sistemas como tal. Obviamente esto es para el caso continuo, que se revisen señales y sistemas. Para el caso discreto, pues llegará su momento en que vamos a ver que si tenemos una función en términos de z, lo que hacemos es reemplazar el operador z por el operador exponencial complejo y tendremos la respuesta en frecuencia del sistema discreto, ¿no? Entonces, un poco diferente, y obviamente ya iremos a ver las relaciones que hay entre la respuesta frecuencial continua y la respuesta frecuencial discreta en su momento, ¿sí? Entonces, ahorita lo que nos compete, pues, es revisar la respuesta al impulso, ¿no? Entonces, antes de hablar de la respuesta al impulso, vamos a hablar de la respuesta en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la respuesta en el tiempo de un sistema? Bueno, entonces, cada vez que tenemos un sistema tiene tres elementos: un estímulo de entrada, yo voy a trabajar en el dominio discreto, y tiene una respuesta, ¿no? Entonces, la respuesta del sistema ante ese estímulo, pues básicamente es una transformación que hace el sistema sobre el estímulo, ¿sí? O sea, podemos decir que Y de n es la respuesta en el tiempo del sistema. ¿Y qué es? Pues es la transformación que hace el sistema del estímulo de entrada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos en el tiempo n discreto o en el tiempo t continuo, esa transformación es un operador que se llama el operador de convolución. Es el operador de convolución. Entonces, básicamente, Y de n es igual. Entonces, esta transformación le podemos decir que tiene el sistema tiene una función, ¿cierto? Una función. Y de n es la función que define el comportamiento del sistema convolucionado con el estímulo de entrada, ¿no?
Entonces, en el dominio del tiempo, la respuesta de un sistema en el tiempo es la convolución entre el estímulo de entrada con la dinámica o la función de transferencia del sistema. Entonces, obviamente, pues la convolución es un operador que tiene cierta complejidad, no es un producto algebraico convencional, ¿sí? Entonces, pues hay que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces, en el dominio del tiempo, cada vez que una señal ingresa al estímulo de un sistema, la respuesta ante ese estímulo del sistema es la convolución, ¿sí? Entre la dinámica del sistema y el estímulo, ¿sí? Cosa diferente en la frecuencia, ¿no? En la respuesta en frecuencia, pues ya utilizando Laplace o transformada Z o Fourier, pues lo que vamos a observar que la salida en frecuencia es un producto algebraico, ¿no? Entonces, por eso normalmente se hace procesamiento de señal en la frecuencia porque las convoluciones se convierten en productos algebraicos. Pero en el tiempo siempre van a haber convoluciones, ¿no? Entonces, eso es lo que significa respuesta en el tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa respuesta al impulso? Pues respuesta al impulso es el hecho de que el estímulo tiene una forma específica. ¿Cuál? La forma impulso unitario, ¿no? Entonces, si ese estímulo se reemplaza por un delta de n, ¿sí? Entonces podemos decir que y de n es la transformación que hacemos a la salida del sistema con respecto a un estímulo de entrada que es el delta de n, y esto es igual a h de n, ¿no? Es decir, y de n a qué es igual a la convolución entre el estímulo de entrada con la dinámica del sistema. Pero el estímulo de entrada es un impulso unitario discreto, entonces esto es igual a la convolución entre el impulso y la dinámica, y eso es igual a la dinámica, ¿sí? Digamos que esta es una propiedad de la respuesta al impulso, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver cuando veamos la convolución ya con señales. Pero cuando nosotros tenemos un sistema y le aplicamos un estímulo a la entrada, la respuesta que nos da, la misma dinámica del sistema, ¿sí? La dinámica del sistema. O sea, en conclusión, la respuesta al impulso es la función de transferencia del sistema, ¿sí? La respuesta al impulso es la función de transferencia del sistema, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que hay que tener claro, ¿no? Obviamente, si un sistema es estable, ¿sí? Pues la respuesta al impulso eh, es estable, ¿no? Convergente, ¿no? Si un sistema es estable, su respuesta al impulso es estable. Entonces, y esa respuesta al impulso es la dinámica del sistema, ¿no? Si el sistema es estable, su respuesta al impulso es estable. Si el sistema es inestable, su respuesta al impulso es inestable, ¿no? Bueno, además de la respuesta al impulso, pues también se habla de la respuesta al escalón. Entonces, ¿cuál es la característica de la respuesta al escalón? Pues la respuesta al escalón es que se tiene como entrada x de n, que va a ser igual a mu de n, ¿cierto? Y lo que se obtiene en la salida es la salida y de n, ¿no? Entonces, pues la respuesta al escalón, desde el punto de vista matemático, es la respuesta temporal del sistema cuando el estímulo de entrada es un escalón unitario. Luego, y de n es igual a x de n convolucionado con h de n, o sea, la dinámica del sistema, y y de n pues es igual a mu de n convolucionado con h de n. Esa es la respuesta al escalón. Obviamente, pues desde el punto de vista de la relación que hay entre el impulso continuo y el escalón continuo, se acuerdan que nosotros tenemos un impulso continuo y lo integramos, ¿no? Obtenemos un escalón, ¿no? O viceversa, si tenemos un escalón y le aplicamos la derivada con respecto al tiempo de ese escalón, pues nos da el impulso, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que la respuesta al impulso es la misma función de transferencia al sistema, ¿sí? Y la respuesta al escalón es la integración de la respuesta al impulso, ¿sí? La integración de la respuesta al impulso. O la integración de la función de transferencia al sistema. Integración de la función de transferencia al sistema.
O sea, es como si la respuesta del escalón es como si tuviéramos, esta es la respuesta del impulso del sistema, la respuesta del escalón es a la respuesta del impulso integrarla en el tiempo. O sea, es como calcular el área bajo la curva de la respuesta al impulso, ¿no? Esa es la respuesta al escalón. La respuesta al escalón es la integración de la respuesta al impulso, ¿no? Bueno, lo que tenemos acá. Entonces, acá en conclusión, lo que revisamos anteriormente, de la respuesta en el tiempo de un sistema, ¿qué es? Pues la convolución entre la dinámica del sistema con su estímulo, ¿no? Obviamente, si el estímulo x de n es un impulso unitario discreto, se dice que tenemos la respuesta al impulso y esa respuesta al impulso es la función de transferencia del sistema. Y la respuesta al escalón es la convolución entre la entrada, que es un escalón, y la dinámica del sistema, ¿cierto? O sea, y de n es igual a mu de n convolucionado con h de n. Pero también se puede observar por la relación que hay entre impulso unitario y escalón unitario, que la respuesta al impulso, perdón, la respuesta al escalón es la integración de la respuesta al impulso, ¿no? En definitiva, todas las respuestas temporales tienen en cuenta una operación que es la convolución. Entonces, cuando cada vez que una señal ingresa a un sistema en el dominio del tiempo, internamente lo que se están haciendo son convoluciones. Las respuestas de los sistemas en el dominio del tiempo son las convoluciones entre el estímulo de entrada y la dinámica del sistema. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora pues vamos a revisar lo que es la convolución ya desde el punto de vista ya matemático y pues la idea es hacer algunos ejemplitos, pues un ejemplo para poder interpretarlo, ¿no? Entonces la convolución pues es una operación que tiene cierta complejidad, ¿cierto? Es una operación, un operador que no es un producto algebraico, como ya dijimos. Es una operación que tiene varias operaciones matemáticas implícitas entre los dos operadores que se hagan. La convolución se hace normalmente entre dos operadores, entre x y h, ¿sí? Donde x y h normalmente o son señales o es una señal y un sistema. Entonces, la transformación que en el dominio temporal, ¿no? La transformación que se hace sobre un estímulo de entrada para obtener una respuesta a la salida es una convolución. ¿Listo? Bueno, entonces para poder entender la convolución discreta, pues la idea es revisar la convolución continua, ¿no? Recordemos que pues señales y sistemas se revisó esta integral de convolución, pero la idea es nosotros revisarla, pues recordarla, obviamente sin hacer los ejercicios que se hacían en señales, que ya no, se demora uno haciendo como 2 o 3 ejercicios para entender la convolución, ¿no? Acá simplemente lo voy a hacer desde el punto de vista gráfico, ¿no? Entonces, pues se supone que tenemos un sistema, estamos en el tiempo continuo, ¿no? Para migrar al tiempo discreto. Entonces, ese sistema, ¿qué pasa? Pues tenemos una entrada y tenemos una salida y aquí está la transformación que hacemos de la entrada, que es la dinámica del sistema, ¿no? Entonces, la respuesta de la salida del sistema es igual a la convolución entre x de t y la dinámica del sistema. Y esa convolución se refleja como la integral de convolución, ¿sí? La integral de convolución. Entonces, la integral de convolución, pues ya lo voy a hacer aquí, definir aquí rápidamente. ¿Cómo se interpreta? Pues va a ser la sumatoria de los productos de un operador multiplicado por el otro operador invertido en el tiempo, pero desplazado desde menos infinito a infinito. Esa es la convolución desde el punto de vista matemático. Pero entonces vamos a entenderlo un poco más detenidamente, ¿no? Entonces lo voy a hacer con señales en forma gráfica, ¿no? Entonces vamos a asumir que tenemos dos operadores, ¿no? Digamos que la convolución se hace entre dos operadores. Se hace entre un operador X y un operador H, ¿sí? Y aquí se operan mediante la convolución, ¿no? Y la respuesta es la salida y de t, ¿no? Entonces, X y H pueden ser señales o X puede ser el estímulo que ingresa a un sistema y H pues la dinámica del sistema, ¿no? Pueden ser las dos posibilidades. Entonces lo que voy a definir acá es el comportamiento de un operador, por ejemplo de X, ¿cierto? Y aquí el comportamiento del segundo operador H, ¿sí? Entonces aquí voy a definir desde el punto de vista continuo, digamos que esta es la forma de X, ¿sí? Y digamos que esta es la forma
de h, ¿sí? De h, ¿sí? Entonces son dos operadores, dos funciones que están en el tiempo. Los dos pueden ser señales o puede ser x una señal y h de t el comportamiento temporal de un sistema. Entonces, ¿cómo sería la convolución entre x y h? ¿Sí? Entonces, según lo que tenemos acá, lo primero que se hace es hacer un cambio variable. Un cambio variable, o sea, observen que la integral está definida con respecto a gamma. Entonces, el término t tanto de x como de h se le hace un cambio variable. Simplemente aquí tendríamos x de gamma y aquí h de gamma, ¿no? Pues teniendo en cuenta la variable de integración, gamma, ¿no? Y segundo, pues observamos que h, pues bueno, h es este operador, h de gamma, pues no cambia, ¿no? H de gamma no cambia. Pero x, observen que depende de menos gamma. Entonces, ¿qué significa? Que x está invertido en el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que considerar acá? Lo que tenemos que considerar es la inversión de x de gamma. Entonces, la inversión de x de gamma, pues sería esta, ¿no? O sea, este sería x de menos gamma, ¿no? O sea, esta función es como si fuera x de menos gamma más t, ¿no? Entonces, el primer operador, pues observamos que se queda quietecito, ¿no? Solamente se le hizo un cambio de variable. Y en el segundo operador, ¿qué se hizo? En el segundo operador lo que se hace es invertir x, ¿cierto? Con respecto a gamma. Y adicionalmente se le suma más t. ¿Qué es t? Pues el tiempo. Y el tiempo varía desde menos infinito hasta infinito. Entonces, ¿qué es más? Pues un desplazamiento. Un adelanto desde menos infinito hasta infinito. Entonces, ¿qué significa esta integral? Pues es el producto de la señal, de un operador que se queda quieto, ¿sí? Inamovible, es el producto de esa señal por la otra señal que se invierte temporalmente, o sea, x de menos gamma, y que se va desplazando desde menos infinito a infinito. Entonces, la suma de esos productos, que es la integral, cuando x se desplaza se invierte en el tiempo y se desplaza desde menos infinito hasta infinito, nos da como resultado en la convolución, ¿no? Entonces, gráficamente es como si tuviéramos aquí h de gamma, ¿cierto? Y esta señal x de menos gamma, que es la que está invertida en el tiempo, ¿sí? X de menos gamma más un tiempo t sub 0, ¿sí? Digamos que aquí está t sub 0, o sea, adelantado, se va desplazando desde menos infinito hasta infinito. Y cada vez que se va desplazando, desde menos infinito hasta infinito, o sea, va a llegar un momento en que acá se va a traslapar, ¿no? O sea, va a llegar un momento en que aquí va a llegar por acá, ¿cierto? Y entonces acá, digamos que este producto por esa señal va a ser algo por cero, ¿no? Entonces va a dar cero, pero aquí en este momento, pues, va a haber un momento en que esta señal va a ser efectivamente multiplicada por esta, ¿no? Entonces ahí se va formando la convolución, ¿no? Entonces, esa suma de productos de la señal original, de una señal que se queda quieta, por otra que se invierte temporalmente y que se desplaza en el tiempo, desde menos infinito, pues nos va a dar dando la respuesta de la salida, que la respuesta de la salida, pues es una señal eh, de convolución, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la convolución y de t, ¿sí? Entonces, esa es la matemática aplicada al operador de la integral de convolución. Entonces, un operador se queda quieto, el otro que se hace, se invierte en el tiempo y se desplaza desde menos infinito, y cada vez que se desplaza, pues se hacen los productos, y cada vez que se hacen los productos, al final se suman, y al sumarse, pues se obtiene la respuesta de la convolución. Obviamente es una operación muy compleja, porque como son señales continuas, pues son infinitos productos, ¿sí? Digamos que los productos se hacen para todo t. Entonces, tiene una complejidad la convolución en el dominio del tiempo continuo. En el dominio del tiempo discreto, digamos que ya pues, es mucho más fácil migrar. Y la operación de convolución es mucho más sencilla, dado que la convolución no se hace para todo t. ¿Sí? Que en el dominio discreto, la convolución se hace en intervalos finitos de tiempo. ¿Por qué? Porque los operadores están definidos en los periodos de muestreo. Entonces, pues, ¿cómo migramos de la expresión de la convolución continua a la convolución discreta? Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, ya se supone que tenemos un sistema al cual se le aplica un estímulo, pero ya discreto,
y se obtiene una respuesta discreta, ¿no? Entonces aquí estaría H de n. Y de n, pues, es la respuesta del sistema y es la transformación que se hace de la estímulo, ¿no? La transformación, pues, es la dinámica del sistema. Entonces, esa salida es la convolución de H con el estímulo. Y esa convolución discreta es la que tenemos acá. Entonces, observen qué cambia. Pues cambia que esta es una sumatoria continua, ¿no? La integral. Sí, un operador, un acumulador continuo, podemos decir, ¿sí? Entonces, el acumulador continuo, pues se reemplaza, pues va a caso discreto con un acumulador discreto, que es una sumatoria, ¿no? Digamos que, bueno, acá, digamos que aquí iría desde, bueno, este es el mismo gamma que les definí anteriormente, gamma o tau, ¿sí? Entonces, gamma o tau va desde menos infinito hasta infinito, ¿no? De menos infinito hasta infinito. En este caso, pues ya el tiempo no es continuo, sino el tiempo es discreto. Entonces, K pertenece a los números enteros, ¿no? Entonces, un valor que es un número entero que va desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Entonces, el operador acumulador continuo se reemplaza por un acumulador discreto. Digamos que aquí la variable temporal continua es t, pues aquí la variable temporal discreta es n, ¿sí? Y digamos que el tiempo acá se reemplaza por gamma o por tau, ¿cierto? Y aquí pues el tiempo se reemplaza, o digamos que la variable de integración aquí sería la variable de acumulación discreta, depende de k, ¿no? Depende de k. Entonces observen que es la misma expresión, lo que pasa es que aquí se trabaja para el caso discreto, ¿no? ¿Y cuál es su interpretación? Es la misma interpretación que se tiene con respecto a los sistemas continuos. Entonces, la operación de convolución se realiza entre dos operadores, ¿sí? Entre un operador H discreto y un operador X discreto. Y la respuesta, pues, es ¿qué? Una salida discreta. Obviamente el operador X y H pueden ser señales discretas, pero también puede ser que una sea una señal y la otra un sistema, como lo tenemos acá, ¿cierto? ¿Sí? En el dominio del tiempo, cuando interaccionan señales y sistemas, hay convoluciones en el dominio temporal. Entonces, pues, ¿cuál es la interpretación? Pues lo mismo, podemos hacer más o menos lo mismo que hicimos anteriormente. Definimos los dos operadores, pero aquí van a depender de n. Entonces, voy a hacer el primer operador. Digamos que este sea el operador X, ¿sí? Y el otro, pues, que sea H, ¿no? Entonces, este es X de N. Y aquí, digamos que este es H de N. Entonces, lo primero que se hace, que es, pues, cambio de variable, ¿cierto? Al igual que en el otro caso, hacemos cambio de variable. Entonces, cada término N se reemplaza por K. Es más, entonces aquí quería X de K. Este ruido. X de K. Empezó aquí a molestar esto. X de K, o que sea X de N, lo reemplazamos por X de K. Y H de N lo reemplazamos por H de K, ¿no? Entonces observen que en este caso, pues X de K se queda quieto, ¿no? Entonces X de K es la que vamos a dejar inamovible, ¿no? X de K se queda quieto, ¿sí? Pero observen que Hn menos K sí es como si H estuviera invertido, o sea, Hn menos K es como si hubiera H menos K más N, ¿no? Entonces ese H menos K más N es el que se invierte con respecto a K. Entonces, pues, si aquí está H de K, pues, ¿qué necesitamos? H de menos K. Entonces aquí voy a colocar H de menos K. Entonces se invierte temporalmente, ¿cierto?
Entonces, la muestra que estaba acá se reflejan, ¿cierto? Y este sería h menos k. Y ahora, ¿qué significa el menos k más n? Pues que este n es el desplazamiento de h menos k desde menos infinito hasta infinito. Entonces, como si h menos k lo enfrentáramos con x de k, pero h menos k desplazado por allá desde menos infinito hasta infinito, o sea, está por acá. ¿Sí? Y este sería h de menos k más n, donde n va desde menos infinito hasta infinito. Entonces lo que se hace es tomar h de menos k más n, irlo desplazando y a ir haciendo los productos con h de k. Y la sumatoria de esos productos de x de k que se queda quieto con hn menos k, que es el que se desplaza desde menos infinito hasta infinito, nos va a dar el resultado de la convolución. ¿Qué ventajas tiene la convolución discreta? Con respecto a la convolución continua, pues obviamente que la convolución discreta se realiza en intervalos finitos de tiempo. En la convolución continua se hacía para todo t. En la convolución discreta se hace en intervalos finitos de tiempo y eso pues facilita el cálculo de la convolución. Por eso entonces se puede implementar mediante un algoritmo, ¿no? Mediante un algoritmo. Bueno, ¿qué propiedades tiene la convolución discreta? Pues la convolución discreta tiene las mismas propiedades de la convolución continua, ¿no? Una de las propiedades de la convolución discreta es, bueno, primero es un operador lineal, o sea, cumple el principio de superposición, ¿sí? Entonces, si a un operador, o sea, una convolución se multiplica por un escalar, el escalar sale de la transformación de convolución. Si tenemos la distribución, ¿sí? Tenemos dos sumas de señales convolucionadas con otra, pues la convolución resultante es por distribución, ¿sí? Por aditividad, pues es realizar la convolución de una señal con el otro operador y sumársela a la convolución de la otra señal con el mismo operador, ¿sí? Entonces, superposición. Y otra propiedad importante de la convolución discreta, que es equivalente a la de la convolución continua, es que es conmutativo, ¿sí? Entonces, da lo mismo tener la convolución de x con respecto a h que la convolución de h con respecto a x, ¿sí? Normalmente cuando uno trabaja con señales continuas, pues o sea, hay que elegir cuál de los dos operadores hay que invertir, ¿no? Entonces, normalmente uno toma el operador que es el más sencillito para invertir, ¿sí? Porque mientras la señal que se invierte pues, es la que con más operaciones se le va a hacer, ¿no? Se invierte y adicionalmente se va a desplazar. Entonces, mientras más sencilla, pues mejor, ¿no? Para hacer su análisis matemático, ¿no? Pero independientemente de la señal que se invierta, ¿sí? El resultado va a ser lo mismo, ¿no? O sea, la convolución es un operador conmutativo. Entonces, lo mismo realiza la convolución de x con h que de h con x, ¿no? Y aquí pues hay otras dos propiedades que pues, las vamos a revisar con el ejemplo. Y es lo siguiente, bueno, todas las señales tienen un índice de arranque, ¿no? Digamos que esta es un índice de referencia, ¿no? Donde está la flechita. Digamos que este es x de k. Aquí ya tenemos hn menos k. Entonces aquí voy a colocar la señal original h de k, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa señal también tiene un índice de arranque, ¿no? Sí, que aquí es la muestra efectiva, la primera muestra efectiva es esta y la primera muestra efectiva de esta señal es esta, ¿no? Pero adicionalmente, digamos, cuando se hace la convolución, hay que identificar cuál es el índice. Este es el índice de referencia cuando n es igual a 0, ¿no? Pero también necesitamos saber cuál es el índice de arranque de la señal. O sea, necesitamos saber en qué muestra arranca la señal, ¿cierto? Entonces aquí el índice de arranque o de comienzo de la señal, ¿cierto? Es n igual a 0. Digamos, nx es n igual a 0. Y el índice donde arranca la señal, ¿sí? Pues nh es igual a 0, ¿no? En igual a 0 es donde arranca la señal. Si por ejemplo h o x arrancara por aquí en esta muestra, pues el índice de arranque sería -1, ¿no?
o puede ser que la señal valga 0 en n igual a 0 y arranque en 1, pues el arranque va a ser 1, ¿no? Entonces hay una propiedad que nos dice, bueno, en dónde arranca la señal, en qué muestra arranca el resultado de la convolución. Pues el resultado de la convolución arranca en la suma del índice de arranque de nx del primer operador más el índice de arranque del segundo operador. Por lo tanto, ny en este caso, ¿sí?, es 0 más 0. Luego la señal arranca en 0. ¿Se observan? Arranca en 0. ¿Sí? Entonces es una propiedad que hay que considerar. Bueno, la otra propiedad pues es el tamaño de la convolución. Entonces, si x tenía un tamaño n, ¿sí?, y y tiene un tamaño m, ¿sí?, entonces el tamaño de y es igual al tamaño de x más el tamaño de h menos 1. O sea, el tamaño de y es igual a m más n menos 1. Esto es muy importante inclusive, pues ya adelantándonos a la guía, a la práctica de laboratorio que ustedes pues se proponen que ustedes hagan la segunda guía, que la idea es que ustedes pues como ya conocen el manejo de una FPGA, porque ya han cursado digitales 2, inclusive algunos ya microcontroladores, pues se supone que ya tienen las habilidades del manejo de la FPGA. Pues la idea es que usted en esa práctica se defina en la FPGA un registro donde se almacenen unos datos finitos. En otros registros se almacenan otros datos, o sea, un X y H, ¿sí? Y utilizando una unidad aritmética lógica de la FPGA, se realizan sumas de productos, ¿no? Sumas de productos, y también pues, se puede utilizar un registro de corrimiento, ¿no? Obviamente el resultado de la convolución se debe guardar en un registro de salida. Y ese registro de salida debe tener un tamaño. ¿Cuál es el tamaño? M más N menos 1. O sea, si un operador tiene un tamaño 5 muestras, el otro tiene 5 muestras, el resultado de la convolución se va a guardar en un registro que tiene 5 más 5 menos 1, o sea, 9 muestras. Entonces, muy importante esta propiedades, pues para que usted lo vayan pensando pues en el desarrollo de la segunda guía de laboratorio, ¿no? Que la idea es que esta convolución se implemente en una FPGA utilizando las herramientas que tiene la FPGA. No es utilizar el comando en C o en VHL de la FPGA, no. La idea es que utilicen la arquitectura que tiene la FPGA para realizar convoluciones y correlaciones, ¿no? Bueno. Bien, entonces, pues la idea es, ¿cómo es el algoritmo de la convolución discreta? Entonces, pues para eso vamos a hacer un ejemplo y la idea es que lo verifiquemos en MATLAB y también lo grafiquemos, ¿sí? Entonces, pues tenemos dos secuencias, voy a definir aquí las dos secuencias en forma gráfica, ¿sí? Acá vamos a definir H y aquí vamos a definir X, ¿no? X de N. Dependen del tiempo, son secuencias discretas, ¿no? Entonces, la primera secuencia, pues obviamente, esto nos indica el índice de referencia, ¿no? Cuando n es igual a 0. Entonces, el índice de referencia para la secuencia H es 5. Vale 5 cuando n es igual a 0. Entonces, aquí vale 5. Cuando n es igual a menos 1, vale 2. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí, cuando n vale menos 1, vale 2. Y aquí para allá, pues, se supone vale 0. Aquí es 0. Cuando n vale 1, vale 0. Cuando n vale 2, digamos que aquí ya vale 4, ¿sí? Y bueno, para muestras después vale 0, ¿no? Y la secuencia x de n, pues el índice de arranque nos dice que la señal el índice de referencia cuando n es igual a 0 vale 4, se supone que los otros valores valen 0. Entonces aquí vale 4 cuando n es igual a 0, ¿sí? Vale 1 cuando n es igual a 1, vale 3 cuando n es igual a 2 y de ahí para allá vale 0, ¿no? Entonces nos viene pues la convolución. Entonces, en la convolución discreta, pues, ¿qué significa? Pues dejar una secuencia quieta, invertir la otra temporalmente, desplazarla desde un sitio infinito y realizar la suma de los productos. Es lo que vamos a hacer.
Y ese es el mismo método del algoritmo de la tira deslizante, Sliding Strip Method, para calcular la convolución. Entonces, pues, para no manipular las señales gráficamente, pues lo hacemos numéricamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la secuencia más compleja? H. Entonces, la podemos dejar quietecita, es la que vamos a dejar quietecita. Entonces, la voy a dejar acá quietecita. 0, 2, 5, 0, 4, 0. Se supone que de aquí para allá vale 0, de aquí para allá vale 0, ¿no? Y la secuencia de x de n, que es la más simple, por así decirlo, pues es la que vamos a manipular. Entonces, ¿qué se requiere hacer? Invertirla en el tiempo. Entonces, ¿cómo sería x de menos n? Pues x de menos n va a ser igual a invertirla en el tiempo, o sea, 3, 1, 4. Y obviamente el índice de referencia, pues como se hace con respecto al índice de referencia, aquí sería, ¿no? Entonces esto sería x menos n. Y según la integral de convolución, la sumatoria de convolución, el operador x de n se desplaza de menos infinito hasta infinito. Y se va multiplicando con h. Entonces aquí tenemos h, y aquí va a tener x de menos n, ¿no? Entonces en x lo voy a dejar acá, digamos por acá. Digamos que aquí vale 0, aquí vale 4, aquí vale 1 y aquí vale 3, ¿no? Y aquí para allá vale 0. Entonces, este es el método de la tira deslizante. Se deja h en la parte superior y en la parte inferior se deja x invertida temporalmente desde menos infinito hasta infinito. Obviamente, cuando está en menos infinito, pues los productos van a dar 0, ¿no? Aquí, pues entonces, pues aquí pues lo hice a propósito, pues vamos a hacer la suma de los productos, ¿no? Entonces, obviamente, aquí la muestra de h vale 0, 0 por 0 da 0, 0 por 3 da 0, 0 por 1 da 0, 0 por 4 da 0, 2 por 0 da 0, 5 por 0, 0, 0, ¿sí? Todo va a dar 0. Y si hacemos la suma de cada producto, entonces esto nos va a dar 0, ¿no? Bien. Entonces, el siguiente paso del algoritmo, pues es de mantener quieto h, pero ahora lo que vamos a hacer es desplazar una muestra x, ¿sí? Entonces, acá dejamos quieto 0, 2, 5, 0, 4, 0. Y en la parte inferior, h la desplazamos, ¿no? Entonces, si aquí el 4 estaba enfrentado a 0, entonces ahora va a quedar acá 4, 0, 1, 3, 0, ¿no? Hacemos la suma de los productos, entonces 0 por 0, 0, 0 por 3, 0, 0 por 1, 0, 2 por 4, 8, 5 por 0, 0, y de aquí para allá todo vale 0. Si hacemos la suma de los productos, pues esto nos da 8, ¿sí? Y así sucesivamente se hace. Entonces, el siguiente, ¿cuál sería? 0, 2, 5, 0, 4, 0. El 4 ya estaría enfrentado con el 5. Aquí sería 1, 3, 0. Entonces hacemos los productos 0, 0 por 3, 0, 2 por 1, 3, 5 por 4, 20, 0 por 0, 0, 0. Entonces, 20 más 3 daría, perdón, aquí es 2 por 1, es 2, 2 por 1, 2, 5 por 4, 20, 2 más 20 nos daría 22, ¿no? 22. Y se sigue desplazando, entonces 0, 2, 5, 0, 4, 0, ¿no? Entonces seguimos desplazando esta, entonces el 4 estaría enfrentado acá, 4, 0, 1, 3, 0. Hacemos los productos, 0, 2 por 3, 6, 5 por 1, 5, 0 por 4, 0, 4 por 0, 0, y si hacemos la suma de productos nos daría 11. Aquí seguimos, entonces 0, 2, 5, 4, 0. El 4, entonces esta secuencia la desplazamos, entonces el 4 iría acá, 4, 0, 1, 3, 0. Perdón, aquí es 0. Aquí copiamos la secuencia. La secuencia en la parte superior debe ser, bueno, aquí el 4 con el 4 se enfrentan, aquí sería 0, aquí sería 5, aquí sería 2 y aquí sería 0, ¿no? Entonces 2 por 0, 0, 5 por 3, 15, 0 por 1, 0, 4 por 4, 16, 0. 16 más 15, 31, ¿no? Y seguimos desplazando la de abajo. La parte superior se queda quieta, ¿no? 2, 5, 0, 4, 0.
Entonces el 4 ya estaría acá, aquí estaría el 1, aquí estaría el 3, 0, 0. Hacemos productos, 5 por 0, 0, 0 por 3, 3, 4 por 1, 4, 0, la suma da 4. Y por último, pues aquí nos da 0, 2, 5, 0, 4, 0. Aquí estaría el 3, el 1, 4, 0, ¿cierto? Hacemos la suma de productos, 0 por 0, 0, 4 por 3, 12, 0 por 1, 0, 4 por 0, 0. Entonces la suma de los productos acá nos da 12. ¿Sí? Y aquí voy a hacer la última. 0, 2, 5, 0, 4, 0. El 3 ya estaría por acá, ¿sí? 0, 1, 4, 0. Y observamos que aquí ya todos los productos dan 0, ¿no? Entonces esto es igual a 0. Entonces prácticamente hasta ahí se terminaría el algoritmo. Entonces una vez se termina el algoritmo, pues ya tenemos la secuencia Y. ¿Sí? Acá. La secuencia de salida Y de n, que va a ser igual a una secuencia que vale 0 puntos, puntos suspensivos. Bueno, aquí da 8, 22, 11, 31, 8, 22, 11, 31, 31, 4, 12, 4, 12,0 puntos suspensivos, ¿no? Entonces, pues esa sería la secuencia, pero ¿qué nos falta en esa secuencia de resultado de la convolución? Nos falta establecer el índice de arranque, ¿no? Entonces, el índice de referencia es este, ¿no? Donde n es igual a 0. Pero entonces para h de n, ¿en qué muestra arranca? H arranca en la muestra menos 1. ¿Sí? Entonces aquí podemos decir que el índice de arranque de h es igual a menos 1. El índice de arranque de x, ¿cuál es? 0. ¿Sí? El índice de arranque de x es igual a 0. Luego el índice de arranque de y es igual a ¿quién? A nx más nh, o sea, es igual a 0 más 1, igual, es 0 menos 1, ¿sí? Esto nos da menos 1. O sea que la secuencia de resultado de la convolución arranca en menos 1. O sea, acá es n igual a menos 1. Luego esta sería el índice de referencia cuando n es igual a 0. ¿Sí? Bueno, y lo otro que tenemos que tener en cuenta que es, bueno, aquí estaría nh y este sería nx, ¿no? Donde arranca la señal. Ese es el de referencia, ¿no? Y lo otro es el tamaño. Entonces aquí el tamaño de esta secuencia es igual a ¿qué? 1, 2, 3, 4 muestras. ¿Y cuál es el tamaño de esta secuencia? Es igual a 3. Entonces el tamaño de Y es igual a M más N menos 1. O sea, es igual a 4 más 3 menos 1. Y esto es igual a 7 menos 1, 6. Entonces efectivamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 muestras. Entonces está bien la convolución. ¿Sí? Entonces ese es el algoritmo de la tira deslizante. Aquí está ya el procedimiento, ¿sí? Yo lo hice ahorita a mano, pues se mantiene X y aquí tendríamos H invertida. X, H invertida, y X es la que se va desplazando muestra a muestra, ¿no? Muestra, 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 y nos dan los datos del resultado de la convolución, ¿no? Bien, entonces la idea es, pues, ¿cómo hacemos esto desde MATLAB, no? Desde MATLAB, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo que uno puede hacer aquí es definir que las diferentes señales. Entonces vamos a definir H, es una secuencia. Entonces esa secuencia tiene el siguiente valor: 2504, ¿no? Entonces 2504, ¿no? Definimos la secuencia de X, obviamente sin invertir, ¿sí? Entonces la secuencia de X es 413, listo. 413, ¿no? Y pues ahora definimos los vectores del tiempo. Entonces NH, el vector del tiempo NH, ¿cuál es? Entonces recuerden que H arranca en menos 1. Entonces de menos 1 con pasos de 1 hasta cuándo? Son 4 muestras, ¿no? Menos 1, aquí es menos 1, 0, 1, 2, entonces hasta 2, ¿sí?
NX, entonces NX arranca en 0. ¿Sí? Entonces, la muestra 4 vale, es en 0, la muestra 1 en 1, la muestra 3 en 3. Entonces, de 0 con pasos de 1 hasta 2. Y tenemos los dos índices de arranque. ¿Sí? Observen acá. Si vamos acá a mano izquierda, pues tenemos la secuencia, ¿no? H, NH, NX y X, ¿no? Entonces, pues la idea es graficarlas. Entonces voy a darle subplot, voy a ir la pantalla en 4 casillas, 2 por 2, una matriz de 2 por 2. Me ubico en la primera. Aquí está. Y aquí voy a darle Steam. Steam de el vector del tiempo discreto. En este caso voy a trabajar con X y X, ¿no? Entonces ahí lo vamos a graficar. Entonces aquí voy a ampliar esto y voy a ir, voy a ir acá mejorando esto. Vamos a ir editando. Entonces esta es la primera señal X. Voy a darle un color mucho más grueso para que se vea. Señal. Inclusive pues voy a aquí a dejar cuadrícula para que sea la señal y dejar, por ejemplo, que vaya desde -1 hasta 3, pues para poderla verla mejor. Y en Y que valga desde -0.5 por ahí hasta 4.5. Ahí tenemos nuestra primera señal X, ¿no? Ahora me voy a ubicar en el subplot 2, segunda casilla, y voy a darle el comando hold on para que se mantenga la gráfica anterior y le voy a dar Steam de NHH. Entonces aquí ya tenemos la segunda gráfica, entonces voy a editarla. Entonces, bueno, dale cuadrícula, digamos que aquí vaya desde -0.5 hasta 5.5. En X que vaya de -2 hasta 3. Y voy a dar otro colorcito. Y coloquémosle el tamaño de letra para que sea mejor. Entonces tenemos X y H, ¿no? X tiene tamaño 3, arranca en 0, Y, H arranca en -1 y tiene tamaño 4. Y entonces ahora pues lo que vamos a hacer es la convolución. Entonces acá definimos Y, que es igual a la convolución entre X, H. Entonces es el comando de convolución, ¿sí? Eh, obviamente pues nos da 8, 22, 11, 31, 4, 12, lo que mismo que habíamos dicho, ¿no? 6 muestras. Y aquí voy a definir NY, que va a ser igual, pues arranca en donde, en -1, ¿sí? Porque la índice de arranque es -1, con pasos de 1 hasta 6, entonces -1, 0, 1, 2, 3, hasta 4. Sería NH. Ahora voy a ir al subplot, en la casilla 3, ¿sí? Y le damos Steam, NY, Y. Y ahí tenemos el resultado de la convolución, pues ya graficado, ¿no? Entonces acá lo voy a modificar. Entonces acá, bueno, desde -2 hasta 5 y Y desde -0.2 hasta 5.2. No, 35 estaba bien.
Y pues ahí ya tendríamos pues la gráfica de la convolución, ¿no? Entonces, la convolución, pues el índice de arranque es la suma de los dos índices de arranque, menos 1 más 0, menos 1. El tamaño es de 6 muestras porque esta señal tiene 3, tiene un tamaño de 4, 4 más 3, 7 menos 1, 6, ¿no? Y si queremos verificar, vamos a hacer verificar la conmutativa, entonces voy a definir Y1, les voy a llamar Y1, es igual a la convolución, ya no de X con respecto a H, sino de H con respecto a X, y obviamente pues el resultado es el mismo, ¿no? Entonces la convolución es conmutativa, o sea que si queremos graficar nuevamente, pues la convolución la segunda convolución, entonces acá le damos hold on para mantener y le damos steam. Lo que voy a hacer NY con Y1, ¿no? NY es el mismo tamaño. Entonces la graficamos acá y pues observamos que es la misma secuencia, ¿no? Entonces aquí pues hemos verificado mediante un programita pues la convolución y obviamente el uso del operador de convolución, ¿no? Y aquí menos 2 hasta 5, tamaño 24 y colocamos un color, bueno, morado. Y hemos verificado la convolución, ¿sí? Pues con MATLAB. Digamos que en la guía de laboratorio, la idea es que ustedes hagan esto mismo también, que verifiquen los datos, la convolución y los datos pues con MATLAB, no hacerlo en forma analítica, sino con MATLAB, y en la FPGA pues hacer el algoritmo, ¿no? El algoritmo y verificar los datos en la simulación, ¿no? No tienen que implementarlo en FPGA porque no tenemos la tarjeta, pero sí hacer pues la simulación de la arquitectura. ¿Listo? Bueno. Ya pues para terminar, entonces les voy a mostrar pues ya formalmente lo que son las propiedades de la convolución. Bueno, esta ya la habíamos visto, ¿no? Entonces, las propiedades de la duración, ¿no? Entonces, si este es el índice de arranque, ¿sí? De las dos secuencias, el índice de referencia, perdón. Y esta arranca en 0 y esta arranca en menos 1, ¿no? Entonces el índice de arranque de H es 0, el índice de arranque de X es menos 1, luego el índice de arranque de Y es 0 menos 1, menos 1, ¿no? El tamaño de X es M igual a 4, el tamaño de H es M igual a 4, el tamaño de X es N igual a 3, luego el resultado, el tamaño resultado de la convolución es M más N menos 1, ¿sí? 4 más 3 menos 1, 6. Bueno, estas son las propiedades de linealidad y invarianza temporal, ¿no? Entonces, digamos, vamos a suponer que tenemos dos secuencias X de H y su convolución nos da como resultado Y. Entonces, como el operador de convolución es un operador lineal, cumple el principio de superposición. Entonces, imagínense que X1, tenemos dos secuencias X1 y X2 multiplicadas por un escalar A y B y se convolucionan con HN. Pues obviamente por superposición, la constante sale, ¿cierto? Eso es igual a tener x1 hn convolucionado con hn más b x2 dn convolucionado con hn, ¿cierto? Entonces, digamos que por superposición las constantes salen por escalabilidad. ¿Y qué es x1 convolucionado con h? Pues y1. ¿Y qué es x2 convolucionado con h? Pues y2, ¿no? Pues linealidad. Invarianza temporal, pues es invariante en el tiempo esa transformación. Si tenemos x y tenemos h que está desplazada a un valor alfa, por conmutatividad es como si tuviéramos x desplazada el mismo valor de alfa convolucionada con h, ¿no? Conmutatividad. Y obviamente el resultado de la convolución es como convolucionar x con h sin tener en cuenta el desplazamiento y después se le adiciona el desplazamiento, ¿no? Entonces, la convolución es un operador lineal e invariante en el tiempo. Y obviamente conmutativo, ¿no?
Si X y H tienen desplazamientos temporales, pues obviamente la convolución entre X y H se realiza como si no tuvieran el desplazamiento. Lo que pasa es que el resultado se le adiciona al desplazamiento temporal de los dos desplazamientos, ¿no? El alfa y el beta, el desplazamiento de X y el desplazamiento de H. Bueno, esta es la propiedad de la respuesta al impulso, que ya les dije, pues que es la respuesta al impulso es la función de transferencia a un sistema. Entonces, pues aquí es muy fácil demostrarlo gráficamente. Entonces, ¿qué pasa si tengo un sistema HN y lo convolucionamos con un impulso? Entonces, aquí, ¿qué se obtiene? Pues si lo hacemos gráficamente, voy a definir aquí HN y aquí voy a definir lo que es delta de n, ¿no? Entonces, digamos que HN, pues es un pulsito, ¿no? Puede ser un pulso. Digamos que es la dinámica de un sistema. Y este es el impulso, ¿no? El impulso. Bien. Entonces, obviamente, pues partiendo de la convolución, de la operación que se hace con la convolución, uno de los operadores invierte. Entonces, ¿cuál invertimos? El más sencillo. Entonces, al invertir el impulso unitario, pues tenemos delta de menos n. Y da el mismo valor porque el impulso es par, ¿no? Entonces, delta de n es igual a delta de menos n. Y después ese impulso desplazado, ese impulso se desplaza desde menos infinito hasta infinito, o sea, se lleva por acá, ¿no? Y se empieza a hacer la suma de los productos y este impulso se va desplazando hacia la derecha. Pues obviamente cuando el impulso está fuera del alcance de la señal HN, ¿sí? O sea, este sería delta de n de menos n más k, ¿no? Entonces, pues obviamente va a dar cero, ¿no? Pero si ese impulso se va desplazando, va a llegar un momento en que llega y está acá. Entonces, este impulso se va a multiplicar por este, ¿sí? ¿Y el impulso cuánto vale? 1, pues nos va a dar este valor. Después se sigue desplazando, ¿sí? Y se va multiplicando por esta muestra y me va a dar esta muestra. Después se sigue desplazando, se va multiplicando por esta muestra y me va dando esta muestra. Después se sigue desplazando, vale, se multiplica por 0, pues da eso, ¿no? Da 0. Entonces, lo que observamos acá es que la respuesta al impulso, ¿sí? O la convolución de una función cualquiera con el impulso, ¿qué nos va a dar como resultado? La misma función HN, ¿no? Entonces, esta es la misma propiedad de respuesta al impulso o convolución entre un operador y el impulso. La convolución entre un operador y un impulso siempre es la misma dinámica o la respuesta, la función de transferencia, ¿no? Estas ya son variaciones de las propiedades que hemos visto anteriormente, ¿no? Pues esta es la respuesta al impulso, ¿no? Que es igual a HN, pero aquí lo que se hace es descomponer el impulso. El impulso unitario pues es igual a un escalón, restándole el mismo escalón desplazado a una muestra, ¿no? O sea, si aquí tengo el escalón que vale 1, obviamente aquí es de 0, ¿cierto? Y aquí para allá vale 0. Y le restamos el mismo escalón, pero desplazado, o sea, aquí vale 0, 0, 0, y aquí pues obviamente vale menos, menos 1, menos 1, menos 1. Si lo restamos, ¿qué nos da? Pues nos da el impulso, ¿no? Pues simplemente es la descomposición del impulso, y obviamente si se convoluciona con HN, pues HN se puede decir que es la convolución entre el escalón μ de n con HN, YU μ de n, menos la convolución de HN con μ de n menos 1, o sea, Y de μ de n menos 1, ¿no? Simplemente es aplicar propiedades de distributiva con escalones. Y bueno, y la última propiedad pues ya es con cualquier valor de X y cualquier valor de Y, ¿no? Son las propiedades. Bien, entonces esta es la forma de representar los sistemas ya pues en el dominio temporal mediante la respuesta al impulso, ¿no? Y también los sistemas pues se van a interconectar mediante bloques funcionales, ¿no? Entonces aquí vamos a ver otras propiedades ya teniendo en cuenta bloques funcionales, o sea, representaciones gráficas de los sistemas, ¿no? Obviamente aquí vamos a revisar la conmutatividad en términos de bloques funcionales, ¿no? Entonces, y de n a qué es igual. Pues es la convolución de b de n con a de n, ¿no? Y aquí, ¿qué se tiene? Pues y de n es igual a la convolución de a de n con b de n. Y estos son iguales, ¿por qué?
porque hay conmutatividad, ¿no? No importa el orden de los operadores, ¿sí? La convolución es conmutativa, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos elementos en cascada? Pues haciéndolo paso a paso, ¿cómo se simplifican bloques en cascada? Pues bueno, aquí hay conmutatividad también, ¿no? Es lo mismo tener en cascada H1 con H2 o H2 con H1, ¿sí? Pero ¿cómo se simplifican bloques en cascada en el tiempo? Pues partimos de la salida. ¿La salida qué es? Y de n. ¿Y qué es igual? Entonces aquí podemos darle un valor y sub 1 de n, ¿sí? Va a ser igual a la convolución de H2 de n convolucionado con Y1 de n, ¿no? Ah, pero ¿qué es Y1 de n? Pues Y de 1 de n es la convolución de H1 con X de n, ¿no? Y si esto lo reemplazamos acá, entonces podemos decir que Y de n es igual a H2 convolucionado con H1 convolucionado con X, ¿no? ¿Sí? Entonces, y obviamente por conmutativa, pues Y de n es equivalente a la convolución de H1 con H2 convolucionado con X, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la simplificación de este bloque, de estos bloques, ¿no? En cascada, ¿no? Y nos pueden decir, ah, pero obtenga la respuesta al impulso de ese sistema. Pues, ¿qué se hace? La respuesta al impulso es reemplazar X por delta de n. Entonces, Y de n es igual a H1 convolucionado con H2 convolucionado con delta de n. Pero nosotros ya sabemos que la convolución de delta de n por el valor, pues, es la misma dinámica. Entonces, esto es igual a H1 de n convolucionado con H2 de n, ¿no? Esa sería la respuesta al impulso de ese sistema, ¿no? Que la respuesta al impulso que es reemplazar el estímulo por delta de n, ¿no? También tenemos bloques conectados en paralelo, ¿no? Entonces, lo mismo. Entonces, ¿cómo simplificamos este bloque? Ah, bueno, pues partimos de la salida hacia la entrada. Entonces, aquí lo que podemos hacer es definir señales. Aquí está Y1 y aquí está Y2. Entonces, ¿qué es Y de n? Ah, pues Y de n es igual a Y1 más Y2, ¿sí? ¿Pero qué es Y1? Ah, pues Y1 es igual a H1 convolucionado con X. ¿Y qué es Y2? Pues igual a H1 convolucionado, H2, perdón, convolucionado con X. Si reemplazamos arriba, ¿cierto? Entonces Y de n es igual a H1 convolucionado con X más H2 convolucionado con X. Y obviamente pues podemos factorizar pues por linealidad, ¿no? Entonces es igual a H1 más H2 convolucionado con X, ¿cierto? Con X de n. Obviamente, si nos dicen, ah, obtenga la respuesta al impulso del sistema, ah, pues este X lo reemplazamos por delta de n y podemos decir que Y de n es igual a H1 más H2 convolucionado con delta de n, y nosotros sabemos que la convolución de cualquier función con delta de n es la misma función. Luego Y de n es igual a H1 de n más H2 de n, ¿sí? Y bueno, y otra función pues ya más compleja, eh, pues es, por ejemplo, una arquitectura realimentada, ¿no? Entonces, supongamos que aquí llega un estímulo X de n, ¿no? Se suma, se resta aquí, va a un bloquecito H1 de n, en cascada o en serie con un bloquecito H2 de n, y aquí se obtiene Y de n a la salida, y de aquí se realimenta con un bloquecito H3 de n. Voy aquí al borrador. H3 de n. H3 de n. Entonces, por ejemplo, nos dicen, bueno, simplificar ese diagrama de bloques y después de simplificarlo, obtener la respuesta al impulso. Entonces, al igual que lo revisamos anteriormente, pues sabemos que en el tiempo lo que se presenta son convoluciones, entonces partimos desde la salida hacia la entrada, o sea, desde la salida hacia la entrada. Entonces empezamos, entonces obviamente empecemos a definir señales, digamos que aquí tenemos A de n, B de n y C de n, ¿sí? Entonces, ¿qué es Y de n? Pues voy a quitarle el n para simplificar un poquito. Y de n, ¿qué es igual? Y es igual a H2 convolucionado con B, ¿cierto? Ah, pero ¿qué es B? Pues B es igual a H1
convolucionado con A. Ah, pero ¿qué es A? A es igual a X de N menos C, ¿cierto? X menos C. ¿Pero qué es C? Pues C es igual a H3 convolucionado aquí que llega, y llega lleno por Y de N. Entonces ya como, entonces ahora lo que se puede reemplazar esta ecuación en esta ecuación en esta ecuación en esta, y despejamos Y en términos de X, y esa es la simplificación de ese sistema. Entonces, en este caso, pues, vamos a reemplazar C en A. Entonces, podemos decir que A es igual a X menos C, pero ¿qué es C? La convolución de H3 con Y, ¿no? Ahora, si ya tenemos A, reemplacemos A y reemplacémoslo en B. Entonces, B es igual ¿a quién? A H1 convolucionado con A. ¿Pero qué es A? X menos H3 convolucionado con Y. O sea, esto es igual a H1 convolucionado con X menos H1. Aquí estamos utilizando distributividad, ¿no? H1 convolucionado con H3 convolucionado con Y. Ah, pero ya tenemos B, entonces reemplazámoslo en Y. Entonces, ¿Y a qué es igual? Pues H2 convolucionado ¿con quién? Con B. Entonces, bueno, aquí yo lo voy a hacer directamente. H2 convolucionado con H1 convolucionado con X menos, observen que acá ya estoy aplicando conmutatividad, ¿no? Entonces sería, este H2 se convoluciona con H1, se convoluciona con H3, se convoluciona con Y. Y obviamente pues ahora este término Y lo pasamos al otro de la igualdad, entonces Y más, porque el menos pasa aquí más, quedaría sumado a H1 convolucionado, observen que acá dice conmutatividad, ¿no? H3 convolucionado con Y, y esto es igual a H2 o H1, ¿sí? Convolucionado con H2 por conmutatividad convolucionado con X. Entonces ahora que tengo que despejar Y, pero Y, acá no lo puedo despejar como producto, sino como convolución. Entonces Y se convoluciona con delta de N, ¿sí? Recuerden que Y, cualquier valor convolucionado con delta me da el mismo valor de Y. Entonces Y convolucionado por delta de N más Y convolucionado con H1, convolucionado con H2, convolucionado con H3. ¿Esto es igual a quién? A H1 convolucionado con H2, convolucionado con X. Por lo tanto, yo ya puedo decir que es Y. Entonces aquí aplicamos la propiedad de la inversa. Entonces, observen que acá ya es Y en términos de la entrada. Entonces va a ser igual a quién? H1 convolucionado con H2, convolucionado con X de N. Y este término que pasa al otro lado de igualdad no como un producto, sino, o no como una adición, sino una convolución. Pero una convolución por la inversa de esta función. O sea, delta de n más H1 convolucionado con H2 convolucionado con H3 inverso. Entonces, esta sería la simplificación de este diagrama, ¿no? Entonces, hay que, pues obviamente esto se vio también en señales continuas, ¿no? Estamos migrando a señales discretas, ¿no? Entonces vemos la conmutatividad, vemos las convoluciones, vemos la multiplicación, la convolución de una función por el módulo de la convolución que es el impulso, la inversa, ¿sí? Aquí no se hacen productos, en el tiempo no hay productos ni divisiones, hay convoluciones. Y las divisiones son convoluciones con funciones inversas. Pero entonces, como les decía, nos piden, no, pero es la respuesta al impulso. Ah, ¿cómo es la respuesta al impulso? Pues si ya simplificamos, reemplazamos X por delta y simplemente decimos que Y de N es igual. Entonces, si X es delta, pues quedaría H1 convolucionado con H2 por convolucionado con delta, pues es la misma función, y esto convolucionado con delta de N más H1 convolucionado con H2 convolucionado con H3, pero inverso. Esta sería la respuesta al impulso. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces pues hasta aquí ya terminamos, digamos que lo que teníamos para revisar hoy. La próxima sesión de clase, o sea, el lunes,
como es festivo, pero entonces para avanzar en tema yo les voy a crear la clase asíncrona para que ustedes la revisen y pues obviamente ir avanzando. Y la idea es mostrarles lo que es la correlación cruzada y autocorrelación entre señales y sistemas, ¿sí? Pues adelantándonos, pues la correlación discreta es muy similar a la convolución. Es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia radica en que la correlación discreta es más simple porque no hay que hacer inversión de una función, ¿sí? Adelantándonos, ¿no? Entonces, para, para tener en cuenta eso. Bien, entonces, eh, básicamente esa es la que teníamos para hoy.